Ahora con Silver Mesa, periodista y director de Iniciativa Sinaloa, para que nos cuente de este documental que se dio a conocer el domingo y por la vorágine informativa lo pasamos para hoy para hablar. No pierde vigencia porque creo que está más vigente que nunca su material. El día que perdimos la ciudad a 2 años del Culiacanazo, donde Ovidio Guzmán fue liberado. ¿Frente a qué estamos con este documental, mi estimadísimo? Buenos días, bienvenido. Hola Luis Alberto, qué gusto saludarte. Bueno, estamos ante un documental que lo que busca es preservar la memoria. Lo que estamos haciendo con este trabajo es que buscamos que no se olvide lo que sufrió la ciudad, lo que sufrieron los ciudadanos de Culiacán, las familias, los niños, las niñas, que vivieron, que sufrieron ese día, ese jueves negro, le llamamos nosotros, 17 de octubre de 2019, conocido en México como Culiacanazo, un hecho que marcó a esa ciudad, que podemos decir que es un antes y un después, un hecho que nos mandó un mensaje tremendo de parte del crimen organizado, donde pues nos dice que está dispuesto a casi todo, por no decir a todo, con tal de defenderse a él mismo, con tal de defender a sus propios líderes del crimen organizado, así sea tomar a la ciudadanía como rehén, así sea poner en peligro a lo que se le llama por los académicos como su base social. ¿Qué día fue? ¿El 19, dices? El, Ah, el 17. Fue el 17 de octubre de 2019, O sea, hace 2 años. lo lanzaron el mismo día. Exacto, lo lanzamos el domingo, cumpliéndose 2 años. Es un Ujú. documental que nosotros habíamos hecho ya, Luis Alberto, desde hace un año, pero no lo habíamos dado a conocer. Nada más habíamos hecho una pequeña presentación presencial, pero no lo publicamos en ningún lugar hasta ahora. Entonces es un documental que en realidad se está estrenando. ¿Y qué narra el documental? ¿Recrea todo ese día? Porque lo estamos vistiendo. Sí, justo, Luis Alberto recrea minuto por minuto, por así decirlo, en una línea de tiempo, lo que sucede el 17 de octubre de 2019, de cómo, por ejemplo, empieza a haber los primeros movimientos de violencia, cómo la ciudadanía empieza a ser rehén de estos movimientos. Lo que hicimos es que podemos dividir el documental en tres etapas. Una, recopilamos todos los videos que la ciudadanía tomó, donde se ven las balaceras, donde se ve la gente corriendo, donde se ve la gente asustada, donde se ve a la población metiéndose a sus casas, donde se escuchan los balazos, donde incluso se ven personas que están muertas y que están recogiendo cuerpos de parte de los propios grupos delictivos y que, por cierto, al día siguiente nadie hablaba de esos muertos, como si hubiesen desaparecido, ¿no? Para la autoridad nunca existieron. Otro elemento importante es las personas, la ciudadanía que sufrió ese día, que estaban comprando en el supermercado y que los topó ahí la violencia, que estaban en el seguro social, que iban por sus niñas a la escuela y que empiezan a narrar todo eso horror que ellos sufrieron, de cómo lo vivieron incluso personas baleadas, otra parte de especialistas en la temática, especialistas en seguridad, sociólogos, psicólogos, que nos hablan de cómo una ciudad sufre un fenómeno de esta manera y lo que implica para una ciudad que ha tenido un problema de narcotráfico por más de medio siglo, lo que significó este día, que realmente significó algo muy importante, porque rompió esta especie de pacto social que había entre el cártel y la ciudadanía, donde el cártel no era violento con la propia ciudadanía de Culiacán. Por ejemplo, a diferencia de otros cárteles, el cártel de Sinaloa no se caracteriza en Sinaloa o en Culiacán
por cobrar piso, por ejemplo, a la ciudadanía, por extorsionar. No es un cártel que esté secuestrando a la ciudadanía para pedir una recompensa, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades no son comunes de ese cártel. Se dedica más a el tráfico de drogas, tráfico de armas y muy probablemente al tráfico de vehículos y algunos otros elementos como lavado de dinero. ¿Cuántas Entonces, muertes hubo, Silver, ese día? no No sé, hubo. no, sí, esa es una pregunta muy importante, Luis Alberto, porque no se habla de ese tema, no se habla de las muertes que hubo. Prácticamente el gobierno ha hecho mutis de esa temática y ha ganado la narrativa. Pero nosotros creemos que son decenas de muertos, pero el gobierno nunca ha dado una cifra real ni aproximada de cuántos muertos hubo ese día, pero nosotros sabemos que hubo decenas de muertos. La narrativa oficial, Luis Alberto, ha sido muy sencilla, que ese día el presidente López Obrador, tras un operativo fallido, decidió detener el operativo y ordenar la liberación de Ovidio Guzmán, solicitado por Estados Unidos para extradición, porque si no estaban en riesgo al menos 200 vidas de familiares de militares y de ciudadanía en general. Por eso, pero no hay entonces oficialmente reconocidas y ni tú que conozcas a gente que haya muerto. No, No se no, sabe. pero te lo digo muy sencillo, en el propio documental se ven personas muertas, ¿no? Videos que grabó la propia gente, ¿no? Y que se subieron a redes sociales. Pero Eso, no existe una cifra confirmada oficial, y no, ni aceptada. confirmada. Confirmada y Así. aceptada. Eso está Y te voy a decir otra cosa, Luis Alberto, algo que no he comentado. Eh, Después de que sucedió el Culiacanazo, pues fue una balacera impresionante por el sector Tres Ríos, que es el sector de mayor plusvalía de Culiacán, el sector más comercial más importante. A los 2 días, al día siguiente prácticamente, no había rastros de balas, cristales quebrados, paredes con hoyos, prácticamente no existían rastros de nada de eso. Hubo una especie de operativo de maquillaje impresionante, que en 2 días ya no había prácticamente ningún rastro de lo que sucedió y de lo que ha sido la crisis más importante en materia de seguridad del gobierno de López Obrador. ese es un punto interesante. ¿Crees tú entonces que, como dices, al día siguiente todo rastro se quitó, se maquilló para decir aquí no ha pasado nada? Así es. El gobierno local y no sé si haya habido también participación de particulares, sean personas en la legalidad o en la ilegalidad, eh, eliminaron los rastros de lo que sucedió. Yo a los 2 días me puse a buscar para grabar, para dejar constancia de los paredes con hoyos, vidrios quebrados, no había nada de ello. Y otra cosa importante, Luis Alberto, que es la parte, el elemento político. Después del Culiacanazo, el Jueves Negro, el día más complicado en materia de seguridad para el gobierno de López Obrador, después de 2 años de eso, los principales actores de parte del gobierno no solamente no han sido reprendidos, castigados, sino que les ha ido bastante bien. El presidente López Obrador tiene una popularidad muy alta en estos momentos, está, según la encuesta Mitofsky, por ejemplo, está en uno de sus mejores momentos de aprobación. La Sedena, que era la encargada del operativo en particular, no sufrió ningún cambio y al contrario, se le han aumentado sus contratos, se le ha aumentado su poder, se le ha aumentado su presencia en actividades civiles, lo que se le llama el militarismo, la militarización, y dos actores claves, Luis Alberto. Uno,
Alfonso Durazo, entonces secretario de Seguridad Pública y ahora gobernador de Sonora, y otro, Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa, que todavía no deja de ser gobernador, pero ya tiene asegurada una embajada en España, ofrecida directamente por el presidente López Obrador. ¿Sí es cierto? ¿Está confirmado eso? Sí. Está confirmado por el presidente. Ah, ¿el presidente lo confirmó? Ah, sí. En cuanto termine el gobierno de Quirino, que es el último día de octubre, va a ser propuesto para que sea el embajador de México en España. Y hay que decir una cosa, el gobernador Quirino Ordaz Coppel es de familia hotelera, tiene varios hoteles en Mazatlán y se va al paraíso de la hotelería en el mundo, que es España. ¿A qué le atribuyes esto, Silver, desde tu perspectiva? Pero mira, me atraviesa un corte, está muy interesante la plática contigo, me voy a extender, ¿me permites? ¿Sí? Sí, claro que sí. Estoy hablando con Silver Mesa, periodista y director de Iniciativa Sinaloa, sobre el Culiacanazo, a 2 años de Culiacanazo, la recopilación que hace en el documental, los elementos a debate que él está visibilizando como un día después, pues el maquillaje, operación maquillaje, que no hay muertos, no hubo muertos, pero en las imágenes sí los hay, y las interrogantes. Vuelvo con Silver Mesa y para saber también cómo está Culiacán. Suscríbase al canal de YouTube, es gratis, nos ve a cualquier hora del día, a las 6:45 de la mañana, nos escucha en su auto, en su sistema Bluetooth, a cualquier hora del día, consulta también la videografía, proyectopuente.com.mx, Facebook Live, por todas partes presentes estamos. Volvemos con Silver Mesa, el Culiacanazo, el rescoldo. Volvemos, estoy hablando con el periodista Silver Mesa de Sinaloa, director de Iniciativa Sinaloa, por el documental que se estrenó el pasado domingo, cuando se cumplieron 2 años del Culiacanazo, y que me está dando una radiografía de lo que ocurrió, de lo que sucedió un día después, de cómo, dice, intenté levantar evidencia, cotejar, ir a campo, terreno, lo que hacemos los periodistas también a la hora de cotejar, de corroborar, de ampliar, y ya no había nada. Una especie de operación maquillaje el día siguiente. En el video se ven muertos. El gobierno federal dice la narrativa la ganó. Sin embargo, hay videos en donde se ven personas sin vida, pero no sabemos cuántas personas en realidad perdieron la vida. Y me da también las coordenadas de lo que va a ocurrir con el gobernador de Sinaloa, que se va embajador a España, por ejemplo, como una especie de premio, dice, y también del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Sedena, el gobernador de Sonora. ¿Cómo está a un año después, no, más bien 2 años, Silver, Culiacán? ¿Qué Sí, cambió? sí. Bueno, ¿qué cambió? Es una gran pregunta, Luis Alberto. Podría decir, primero me gustaría decirte que en Culiacán en los últimos años se ha vivido una relativa calma, lo que se le llama la paz narca. Eh, una, un momento donde la ciudadanía regularmente está en tranquilidad, pero el crimen organizado opera en todo su esplendor. Eh, Conozco Hermosillo, y a diferencia de Hermosillo, acá ves mucho más lavado de dinero, mucho más empresas que abren y cierran en poco tiempo, muchos más carros lujosos, Mercedes-Benz, BMWs, muchas más tiendas de boutiques de ropa cara, entre otros elementos. Y, y todo aquí es así, en Culiacán. ¿Qué pasó ese día? Ese día fue excepcional. Y lo digo porque justo a personas me preguntaban si era muy violento Culiacán y que ese día era una muestra más de la violencia. No, ese día fue excepcional. Se vive la paz narca y ese día se rompe todos los esquemas de lo que vivimos la gente en Culiacán, Sinaloa. Ahora, ¿qué cambió después de ese día? Yo creo que sí cambiaron cosas. La primera es que fue un golpe muy duro para las personas que hacen o que hacemos resiliencia, que buscamos
que no sea el narcotráfico el que predomine toda la estructura social, económica y política del Estado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ganó el narcotráfico. Perdió el Estado mexicano y ganó el narcotráfico, porque terminaron liberando a una cabecilla del crimen después de un chantaje poderoso que le hicieron a las autoridades. O me entregas y me liberas a nuestro líder, o hacemos un relajo en la ciudad, incluso ponemos en peligro la vida de cientos de personas. Entonces, perdimos una tajada importante de la esperanza de cambiar nuestro modelo de violencia y de narcotráfico que ha perdurado en Culiacán, en Sinaloa, durante más de 50 años. Pero también cambió una imagen, la imagen que tiene un porcentaje de la población tal vez muy grande, no lo sé, pero es de esa población que cree que el narcotráfico local la va a cuidar, que la va a proteger. Ya vimos que no, que el narcotráfico local, o sea, es decir, el cártel de Sinaloa, no te va a proteger, no te va a cuidar si sus intereses están en riesgo. Es decir, son capaces de poner en peligro a la ciudadanía con tal de mantener y de proteger a sus líderes y a sus intereses. Y la gente, ¿cómo ve todo esto, Silver? Ese es un diagnóstico, pero la Sí, percepción, ¿cómo quedó? La percepción mira, ciudadana. Es decir, me dices, el la, presidente ciertamente está muy fuerte en su aprobación, sigue estando. Es un fenómeno político porque es también disruptivo y polariza y puedes estar de acuerdo, ¿no? Un día lo odias y lo amas. Es decir, la gente se interpreta así a veces el mensaje, pero ya después de Culiacanazo lo que me dices, porque sí, a veces uno como periodista ve todo eso, pero a la gente a veces le vale, o bien está conforme con lo que ocurrió. ¿Qué es la percepción? yo percibo una tristeza social con lo que ocurrió. Esa es la palabra para mí, una tristeza, porque se dieron cuenta que ni siquiera si el Estado no los protegía, tampoco el crimen los iba a proteger. Porque siempre se ha hablado, Luis Alberto, de que, y lo digo lo que escucho en la Vox Populi, que es que se prefiere que el cártel local domine a que entre otro cártel tipo Jalisco, tipo Zetas, tipo Michoacán, porque tienen unas prácticas más nocivas. Esa es como la Vox Populi. Pero con este elemento yo vi mucha tristeza en un sector de la población porque se dieron cuenta que no, que también este cártel estaba dispuesto a arremeter en contra de la población, de ponerla en peligro si sus intereses así lo convenían. Y, y eso es lo que yo noto esa tristeza. Ahora, ¿qué se dice? Eh, yo vi que después de este hecho, la gente se entristece y al mismo tiempo deja de hablar del tema. El tema duró 3 días en Culiacán, en la población en general, tal vez una semana. En los medios de comunicación, tal vez duró entre una semana y 10 días. Pero en México, en Ciudad de México, duró un mes completo, Luis Alberto. Si uno revisa las mañaneras del presidente de la República, el tema principal durante un mes en las mañaneras fue el Culiacanazo, el Jueves Negro. Y yo me pregunto, ¿por qué en Culiacán, por qué en Sinaloa no fue el tema principal durante todo el año? ¿Por qué después de esto, Luis Alberto, no salieron las universidades, los académicos, las organizaciones civiles, los periodistas, todo el mundo a hacer, o por qué no lo hicimos para incluirme, a hacer foros, a hacer uno y otro foro y otro foro y otro foro, a hacer un libro, a hacer justo, nosotros hicimos este documental, a salir a tratar de entender el fenómeno? No sucedió eso. Hubo una especie de censura, de autocensura social, eh, y yo creo que causada
por una especie de negación a entender que el cártel local estuvo dispuesto a todo y a tratar de olvidar, a darle la vuelta a la página y hacer como que no pasó nada, a tratar de olvidar lo sucedido. Por eso, ahora que hemos publicado este documental, que ha sido bastante exitoso, en Twitter puedes leer muchos comentarios de personas que nos han dicho en redes sociales: yo estuve ahí, empecé a ver el documental, pero no lo pude terminar de ver porque me acordé de todo lo que sufrí, todo lo que viví. Mucha gente indignada porque recordaba lo que sufrió, porque recordaba lo que vivió. Mucha gente que empezó a dar sus testimonios que no están en el documental, pero que en redes sociales empezaron a salir testimonios que no conocíamos. Pues yo te tengo una hipótesis para abonar al debate, una hipótesis, si me Adelante. permites. Pues es que es el miedo, mi apreciado Silver. Ve lo que Ujú. pasó después de Javier Valdés. Si mataron a Javier Valdés en narcotráfico, si por escribir, acuérdate, Javier Valdés escribía la narrativa, y ustedes de manera valiente hacen esto, es una recopilación, entiendo, no hay una acusación, nada, es el miedo. ¿Por qué no se hizo todo eso? Pues por el miedo, porque exacto, porque la autoridad ha cedido, la autoridad en general, no me refiero a alguien en específico, la Sí, 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 autoridad el Estado mexicano, ha sí. permitido que el monopolio de la violencia, parafraseando a Max Weber, pues lo tenga y lo administre el crimen organizado, porque antes el monopolio de la violencia era de la autoridad y ahora es la privatización de la violencia y se pierden territorios y coexisten con el narco y hacen negocios con el narco y permiten los espectáculos del horror y los carnavales de impunidad. Ve Cajeme. Pues Cajeme yo creo que ya se lleva a Sinaloa, ya se lleva a Culiacán. Aquí hay un Es, espectáculo del horror. es Aquí, terrible, aquí los terrible. códigos de los que hablas ya se rompieron, maestro. Aquí ya está roto los pactos. Allá qué bueno que todavía cuidan a la gente, como me estás diciendo en Culiacán. Aquí No, los bueno, pactos el están tema del rotos. Culiacanazo lo que demuestra es que están dispuestos a todo, No, por eso, ¿no? y que tienen el control. Pero aquí en Cajeme ve lo que ocurre, el espectáculo del horror, los códigos rotos. ¿Cuáles son los códigos rotos? Se matan a niños, mujeres, inocentes, civiles, y es la realidad. Y qué preocupante porque es una reflexión para la autoridad. ¿Van a dejar que el crimen organizado sea el que se apodere de territorios o esté más fuerte de las autoridades por sus negocios? Porque si el Estado, si la autoridad quisiera, no me refiero solo a Sonora, el Estado en su conjunto pudiera, tiene la capacidad, pero pues a veces caminan juntos. Mi apreciado Silver, el tema, digo, me fui 2 bloques, tenía uno, pero era muy importante lo que estabas diciendo y te hice preguntas necesarias. Te agradezco mucho, invito a la gente, ¿dónde lo pueden ver? ¿Tu Sí, documental? lo pueden ver en la página de iniciativasinaloa.org.mx, lo pueden ver en mis redes sociales y si me permite, Luis Alberto, me gustaría nada más decir que es un documental que se hizo con el apoyo de Iniciativa Sinaloa, de una organización internacional que se llama Global Initiative y que en el cual participaron Marcos Vizcarra, Luis Brito y también Miriam Ramírez y en la parte de diseño y arte gráfico Marta Rivera. Y precisar nada más que yo ya no soy director de Iniciativa Sinaloa, pero sí dirigí el documental. Bueno, exdirector, tuvimos un error ahí, tienes razón, una disculpa. Está en YouTube, ¿cómo está así? ¿Me puedes repetir? Sí, pueden buscarlo como El día que perdimos la ciudad, así se llama en YouTube. Eh, Pueden Muy buscarlo bien. también como Jueves Negro o Culiacanazo. Ahí está. Te mando un abrazo, Silver. En contacto. Buenos días. Pues Alberto, muchas gracias por el espacio. Un abrazo a ti y un saludo a todo tu auditorio. Igualmente, ahí está usted el testimonio, la narrativa. Suscríbase al canal de YouTube, es gratis en Proyecto Puente. Volvemos con más. No has podido